Hola estimados amigos, yo soy el máster Marcelo Moncayo, soy profesor de la materia de hormigón 2 de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Estamos viendo la unidad 5 y el día de hoy vamos a ver métodos numéricos para el cálculo de respuesta dinámica de estructuras. Para esto vamos a usar una bibliografía que está en el libro de Chopra, así que les pido que lo adquieran o busquen una biblioteca, una librería donde puedan conseguirlo y identifiquen, vayan al 5º capítulo donde se trata sobre los métodos que le llaman paso a paso o método numérico. Ok, vamos al capítulo 5, vamos al ítem 5.3. Entonces, esto se basa en algo que se llama los métodos paso a paso. El método paso a paso, ustedes lo tienen en pantalla. Como ustedes observan, en este método aparece dividida la respuesta dinámica, que es el valor de U, con U1, U2, U3, U4 y luego llega hasta UI, UI más 1 y UI menos 1. UI es el punto donde estoy calculando la respuesta. UI más 1 es el siguiente valor calculado y UI menos 1 es el valor que calculé anterior. Y voy recorriendo toda la excitación dinámica y con esa excitación dinámica voy calculando los puntos que vienen en lo posterior. Así que más o menos de eso trata. Y si ustedes ya pudieron captar la idea, estamos aquí sobre el método de las diferencias centrales. En este método de las diferencias centrales es el primero que plantea el libro de Chopra. Y aquí se coloca lo que es lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de UI, pero UI en velocidad, o sea, UI', la derivada de la deformación I, que sería velocidad, es igual a una fórmula muy conocida. Recuerden que esta fórmula se la usa en otras partes de matemáticas, en otras materias, que es que UI más 1 menos UI menos 1 se lo divide a 2AT y esa es la velocidad de cambio. Claro, porque UI más 1 es el punto siguiente a UI menos 1 es el punto anterior a UI. Entonces se restan esos dos puntos y la distancia entre esos dos puntos es delta t. Perdón, 2 veces delta t, porque la distancia entre UI y UI más 1 es delta t. Y la distancia entre UI menos 1 y UI es delta t. Entonces la distancia entre UI más 1 y UI menos 1 es 2 veces delta t. Entonces UI' sería la deformación en I más 1 menos la deformación en I menos 1 dividido para 2 veces el delta t, que es el paso con que se está calculando el método. Con respecto a la deformación, a la aceleración, que es UI doble prima, se calcularía así: la deformación de I más 1 menos 2 veces la deformación en I más la deformación en I menos 1. Repito, la deformación en I más 1, conocido, conozco ese punto, I más 1, menos 2 veces la deformación en I, conocido también, más 2 veces la deformación en I menos 1, que también lo conozco. Y todo eso lo divido para delta t al cuadrado. Entonces ahí tengo la velocidad y ahí tengo la aceleración en I, en el punto I.
Entonces, teniendo esos dos valores, y ustedes saben que la ecuación de movimiento es m por la aceleración más c por la velocidad más k por u igual a la fuerza externa. Entonces yo reemplazo los valores que están acá arriba y multiplico m por ui doble prima, y ui doble prima es todo esto, entonces lo reemplazo aquí, más c por ui prima, que es la velocidad y que ya tiene este valor, lo reemplazo aquí, más k por ui, que eso sí sigue siendo la deformación, y que es la deformación en el punto I. Recuerden que calculamos siempre sobre el punto I, conocemos el punto I menos 1 y queremos calcular el I más 1. Ese es el nuevo punto a calcular. Ahora, recuerden que la ecuación de movimiento está igualada a una fuerza externa, en este caso se llama PI, porque la excitación dinámica, así mismo como ustedes ven en este gráfico que ya les mostré, pero esta es la respuesta dinámica. La excitación dinámica también está dividido en pasos, que en este caso sería P1, P3, P4, P6, ¿ok? Y PI más 1 y PI menos 1. Entonces en este caso toda esta ecuación se iguala a PI. Una vez que ya tenemos eso y nosotros reordenamos términos, vamos a tener que I más 1, o sea, la deformación en I más 1, que es la que estoy buscando, esa es la variable, la incógnita que me interesa encontrar, va a multiplicarse por este paréntesis, y si multiplico este paréntesis por UI más 1, será igual a PI, que es la fuerza externa original, menos este paréntesis multiplicado por UI menos 1, que es conocido, es decir, la deformación en I menos 1, y menos este paréntesis que multiplica a UI, que también es conocido. ¿Ok? Ahora, revisemos los paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos el primero que contiene m sobre delta t al cuadrado. M es la masa, valor conocido. Delta t al cuadrado es el paso del tiempo, que también es conocido. C es el coeficiente del amortiguador, que es conocido. Delta t, que es conocido. Así que todos los valores de este paréntesis se pueden calcular sin inconveniente. Así que este paréntesis va a dar un valor numérico multiplicado por UI más 1. Eso es igual a PI, que es un valor dado por el problema, es un valor numérico, menos este paréntesis. Este paréntesis es prácticamente igual al de acá, solo que el signo es negativo. Es m sobre delta t al cuadrado menos, esa es la diferencia, menos c sobre 2 delta t. Eso se multiplica por UI menos 1, que es conocido. O sea, todo en este paréntesis es conocido. Y UI menos 1 es conocido. Y menos K, que es la rigidez, menos 2 veces la masa, sobre delta T al cuadrado. Eso también es conocido. Por UI. Entonces, de esa manera termina la ecuación. Pero para reducir un poco la dimensión de esta ecuación, lo que haríamos es lo siguiente: que UI más 1 está aquí, se mantiene en la ecuación de abajo, pero a esta parte del paréntesis, o a este paréntesis, le vamos a llamar K sombrero. Le vamos a llamar K sombrero. Ahí está. ¿Qué es K sombrero? Es una rigidez, pero no es la rigidez del sistema, sino es una especie de rigidez generalizada. Por eso la K ya no es K sola, sino que es K sombrero, es decir, lleva un símbolo en la parte superior de la K para indicar
que no es la rigidez original, es una rigidez modificada en función del análisis matemático que estamos haciendo. Entonces, K sombrero, que es esto, multiplicado por UI más 1, es igual a PI sombrero. Entonces, ¿qué es PI sombrero? PI sombrero es todo esto que está acá. Todo esto, esta parte aquí es PI sombrero. Recuerden que tenemos PI, que es este que está aquí, este componente. Pero PI, que es la fuerza externa, no es igual a PI sombrero. Porque PI sombrero es igual a PI, pero menos esto y menos esto. Entonces, el asunto es que hay que diferenciar entre PI sombrero y PI. ¿Ok? Ahora, si esto es así, entonces K sombrero termina siendo M sobre delta T al cuadrado más C sobre 2 veces delta T. ¿Ok? Eso es la matemática que estamos viendo ahorita y que queda bastante claro. No hay cómo confundirse. Y ya vamos a ver que no es tan difícil, es relativamente sencillo, solamente aplicar fórmulas. Y luego PI sombrero, que es la que está acá. A ver. Sí, PI sombrero. Esta PI sombrero que está acá. ¿Ok? Y que también estaba acá. En este caso se lo coloca como PI sombrero igual a PI menos esto por UI menos 1 menos esto por UI. Ok, lo mismo hicimos con K sombrero, que es esta parte, son estos valores que corresponden precisamente a este paréntesis. Entonces, para encontrar la variable que queríamos encontrar, que era UI menos 1, UI más 1, entonces lo que se hace es dividir. UI más 1 va a ser igual a PI sombrero sobre K sombrero. Nada más. La K sombrero sale de aquí y la PI sombrero sale de acá. Hay que recordar algo muy pero muy importante. K sombrero hay que recordar que K sombrero es un valor que no cambia. Es un valor constante a lo largo del problema. La masa no cambia, el amortiguador no cambia, delta T no cambia. Por lo tanto, K sombrero, acá está. K sombrero no cambia porque la masa, el amortiguador y delta T no cambian. Nunca cambian. Entonces aquí en esta fórmula no cambia K sombrero. Pero lo que sí va a cambiar es PI sombrero. Porque PI sombrero va a estar en función de PI y PI cambia en cada punto. ¿Y cómo sabemos que cambia? Porque por eso dice PI. Porque el I significa que va a ir cambiando punto a punto. Ese es, mis estimados alumnos, el método de las diferencias centrales. Entonces ustedes avanzan un poco hacia la siguiente página, la 163, y aquí me da un cuadro que es el que tengo que ir siguiendo. Primero hago unos cálculos iniciales, que es el cálculo de el valor de la aceleración en cero. Aceleración en cero, que es P sub 0 menos C por la velocidad en cero menos K por la deformación en cero sobre M. Normalmente P sub 0, aceleración en velocidad en cero y deformación en cero normalmente son 0. Entonces la aceleración en cero termina siendo 0. Ahora, UI menos 1, que no la tenemos en el punto 0, no tenemos U menos 1, es U sub 0 menos delta T por la velocidad en 0 más delta T al cuadrado sobre 2 por la aceleración en 0. Además de eso, calculamos K sombrero, que ya la vimos arriba, que es la masa sobre delta T al cuadrado más C sobre 2 veces delta T. Además de eso, el otro paréntesis le hemos llamado A, que era masa sobre delta T al cuadrado menos C sobre 2 veces delta T. Y asimismo B, que era el otro paréntesis,
es K menos 2 por la masa sobre delta T al cuadrado. Hasta ahí terminan los cálculos iniciales. ¿Qué significan los cálculos iniciales? Significa que estos cálculos, estos 5 pasos que hemos hecho, no se van a volver a repetir nunca más en el ejercicio. Solamente los calculamos una sola vez. ¿Ok? Entonces ya una vez calculado, se vuelven datos del problema. Luego, en la segunda parte, viene la parte de repetición. Cálculos repetitivos. Por eso dice cálculos de paso a paso. Paso de I. O sea, el paso que vamos a dar es delta T. O sea, de I en I. Entonces, para eso, como ya tenemos K sombrero, y K sombrero ya hemos dicho que no va a cambiar, entonces tenemos que calcular P y sombrero. P y sombrero depende de PI, que va cambiando en cada paso, pero también depende de ese paréntesis que le hemos llamado A, que lo multiplicamos por UI menos 1 y por el paréntesis llamado B, que se multiplica por UI. ¿Ok? Y asimismo, una vez que ya tenemos K sombrero y también tenemos PI sombrero, ya podemos calcular UI más 1, que sería PI sombrero sobre K. Y de esta manera hemos ya determinado la deformación de I más 1, que no la conocíamos. Conocíamos la deformación de I y la deformación de I menos 1, pero no conocíamos la deformación de I más 1. A través de este procedimiento ya tenemos la deformación de I más 1, y entonces I más 1, que ya la conocemos, pasa a ser I. En la deformación en I más 1, el punto I más 1, que ya lo conocemos, pasaría a ser I y se vuelve a repetir el proceso. Pero antes de eso tenemos que calcular la velocidad en I con las fórmulas que dimos al principio. UI más 1 menos UI menos 1 sobre 2 delta T, y la velocidad en aceleración en I es UI más 1 menos 2 UI más UI menos 1 sobre delta T al cuadrado. Entonces con eso hemos obtenido la deformación en I más 1, la velocidad en I y la aceleración en I. Y con eso volvemos a dar la vuelta al método para calcular el siguiente punto, y por eso se llaman los métodos paso a paso, porque precisamente vamos de paso en paso, del paso I, del paso 1 al 2 al 3 al I menos 1 al I y al I más 1, hasta terminar el análisis completo de la excitación dinámica. ¿Ok? Y este análisis y este cálculo contempla la respuesta dinámica, es decir, contempla amortiguador y contempla las fuerzas inerciales. Por eso partimos, recordarán, aquí estaba, aquí arriba, aquí partimos de la ecuación de movimiento. Aquí tenemos masa por aceleración, C por velocidad y K por U igual a fuerza externa. Entonces aquí está la ecuación de movimiento completa, es decir, estamos trabajando con un sistema con fuerzas inerciales y con fuerzas de amortiguación, y con todo eso estamos haciendo un análisis numérico para el cálculo de la respuesta dinámica, y no es complicado si aprendemos a usarlo con hojas de cálculo que nos permitan determinar respuesta dinámica de un sistema. Ahorita en este momento estamos trabajando para un caso de un sistema de 1 grado de libertad y en un comportamiento elástico. No estamos trabajando con comportamientos inelásticos, ni tampoco vamos a ver otro tipo. Sí, tampoco vamos a ver ni comportamientos inelásticos ni digamos otro tipo de análisis, sino que vamos a referirnos específicamente a sistemas de un solo grado de libertad
y en el caso elástico. ¿Ya? Bueno, el método de Newmark, que está a partir de la página 164, tiene algunos casos. Lo que pasa es que en el método de Newmark es muy parecido al método de diferencias centrales, pero difiere en algo muy especial. Aparecen dos variables que antes no conocíamos, que es la variable gamma y la variable beta. Gamma y beta. Los parámetros beta y gamma definen, y eso le da una flexibilidad al método de Newmark que no tiene el método de diferencias centrales, que es de, con las mismas fórmulas, darle más peso a una cosa que a otra. Entonces podríamos probar infinidad de fórmulas a través del método de Newmark en función de los valores de gamma y beta. Dice que gamma debe estar en el orden del 1/2 y beta debe estar entre 1/6 y 1/4, porque bajo esas condiciones más o menos es que funciona el método de Newmark. Entonces también hay dos tipos de métodos, digamos, mencionados en el libro, porque hay una infinidad de formas de definir Newmark, porque Newmark con esos valores de gamma y de beta puede cambiar mucho. Entonces, por ejemplo, dos valores que están aquí representados y que están recomendados en el libro es que se le dé que gamma sea 1/2 y beta sea 1/4, y eso se asume como la aceleración promedio constante. Y si gamma es 1/2 y beta es 1/6, corresponde a la aceleración que varía linealmente. Entonces tenemos básicamente planteado dos métodos principales de Newmark. El uno es llamado aceleración promedio constante, que es el gráfico que está aquí, como ustedes ven, aceleración promedio constante. Y para usar eso tenemos que usar gamma igual a 1/2 y beta igual a 1/4. Y también tenemos el método aceleración de variación lineal, que es el que está ustedes ven aquí. Acá. Aquí ven el de aceleración con variación lineal, y aquí ven la aceleración con valores promedios constantes en este punto de aquí. ¿Ya? Aquí. Entonces, si quieren usar la segunda alternativa, que es la lineal, la aceleración con variación lineal, tienen que usar gamma 1/2 y beta 1/6. ¿Ok? Entonces, bueno, viene una parte matemática un poco corta, pero que no nos ayuda mucho a la comprensión, así que vamos al concepto rápido. Luego estaremos desarrollando los ejercicios en las horas sincrónicas. Por ahora vamos a revisar el cuadro de desarrollo del método de Newmark. Si vamos a usar el método de aceleración promedio, gamma 1/2, beta 1/4. Si vamos a usar el método de aceleración con variación lineal, gamma 1/2 y beta 1/6. Cálculos iniciales. La aceleración en cero es igual a P sub 0 menos C, velocidad sub 0 menos K, desplazamiento 0, sobre M. Luego seleccionamos delta T, que normalmente es un dato del problema, porque los acelerogramas ya vienen con un delta T definido. Y luego definimos K sombrero, que es igual a la K más gamma sobre beta delta T por C más 1 por M sobre beta delta T al cuadrado. Asimismo, A, el valor de A va a ser M sobre beta por delta T más gamma C sobre beta.
Y B es M sobre 2 beta más delta T por C, que multiplica gamma sobre 2 beta menos 1. Esos son los valores iniciales a calcular, ¿ok? Ya cuando hagamos el ejercicio van a ver que no es tan complicado. Ahora, acá sí se complica un poco más el método de Newmark con respecto de diferencias centrales en la parte del paso a paso. Porque aquí vamos a calcular delta PI sombrero. Ya no calculamos PI sombrero, sino delta PI sombrero, o sea, la variación de PI sombrero. Delta PI sombrero es igual a la variación de PI más A, que ya está calculado acá arriba, más A más A por la velocidad en I más B por la aceleración en I. Entonces delta PI sombrero es delta PI más A UI sombrero o UI prima más B UI 2 prima. Luego delta UI sería igual a delta UI sería igual a delta PI sombrero, o sea, la variación de la deformación en I va a ser igual a la variación de PI sombrero sobre K sombrero. Variación de PI sombrero sobre K sombrero. Asimismo, la variación de UI en velocidad va a ser igual a gamma sobre beta delta T por la variación de UI menos gamma sobre beta por velocidad en I más delta T, que multiplica a 1 menos gamma sobre 2 beta, que multiplica la aceleración en I. La variación en aceleración en I sería igual a delta UI sobre beta delta T al cuadrado menos velocidad en I sobre beta T al cuadrado menos aceleración en I sobre 2 beta. Al final tenemos que UI más 1, que era el que queríamos calcular, es el UI anterior más el delta UI que acabamos de calcular. Es decir, en Newmark no calculamos directamente la respuesta, sino que calculamos el aumento en la respuesta. Entonces calculamos un delta UI y ese delta UI se le suma al punto anterior y nos da el punto siguiente. O sea, ¿ok? Por eso UI más 1 es igual a UI más delta UI. Asimismo, la velocidad en I más 1 es igual a la velocidad en I más delta en velocidad en I. Y la aceleración en I más 1 es igual a la aceleración en I más delta la aceleración más delta aceleración en I. ¿Ok? Esto se sigue repitiendo una vez que ya hemos calculado los valores de I más 1, UI más 1 y velocidad I más 1 y aceleración I más 1. Entonces volvemos a repetir el ciclo tantas veces necesitemos para poder llegar a un resultado y en especial a la respuesta dinámica. Recuerden, mis estimados alumnos, el objetivo es llegar a determinar una respuesta dinámica de una estructura basado en, primero, las características intrínsecas de la estructura y además basado en la excitación dinámica que se le está aplicando. En esta clase hemos visto el método de diferencias centrales y el método de Newmark. Yo en las horas sincrónicas estaré desarrollándoles un ejercicio para que ustedes observen y se les enviará posteriormente una tarea. Por ahora les pido que vayan a Google, Scholar Google, y busquen investigaciones y papers que puedan bajarse sobre métodos numéricos de cálculo de respuesta dinámica o sobre el método de Newmark o sobre el método de diferencias centrales. 3 papers, como siempre, presentados con un resumen y presentado conjuntamente con el paper que han bajado y que han leído. Esa es la labor de ustedes para la próxima clase.
Sin más que adicionar, gracias